buenas tardes. El día de hoy corresponde a la parte 6, la serie de videos de fundamentos de volumetría ácido-base, y el día de hoy toca la sesión de buffer. ¿Qué es una solución buffer? ¿Qué es un buffer? Dice, un buffer es una solución que se encarga de mantener estable el pH de una disolución o solución frente a la adición de pequeñas cantidades de ácidos o bases fuertes. Decimos que un buffer es la mezcla en concentraciones elevadas de ácido débil con su base conjugada. Es decir, estamos viendo el par conjugado HA sobre A-. En este caso podemos poner el ejemplo del par conjugado acético-acetato. Las soluciones buffers son soluciones que bajo esas pequeñas adiciones de ácidos o bases fuertes, dice, regulan el pH, es decir, lo controlan de tal manera que no baje o suba demasiado. Generalmente se asocia al pKa del ácido conjugado y la capacidad de ese buffer está por más o menos 1 unidad de pH con respecto al pKa. Decimos que cuando hacemos pequeñas adiciones, el pH no se dispara, no se baja o no se sube y se mantiene más o menos estable. Por lo tanto, se dice que son soluciones que regulan el pH o que amortiguan el pH. También son conocidas como soluciones tampón. Como recordaremos, la ecuación utilizada para el cálculo de pH es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que dice pH es igual a pKa más el logaritmo de la base sobre el ácido conjugado. En este caso, es una deducción que se hace a partir de la constante de acidez y aquí lo ilustramos para el ácido acético. Entonces decimos, hay que recordar que en esta ecuación las concentraciones son molaridad, es concentración molar. Pero debido a que ambas especies están en el mismo volumen o contenidos en el mismo recipiente, decimos es moles de la especie sobre litros o litros de solución. Como ambas están contenidas en el mismo volumen, entonces podemos representar estas concentraciones como moles. Moles sobre litros y moles sobre litro, litro lo cancelamos, por lo tanto sería también moles de base sobre moles de ácido. Bueno, esta ecuación de Henderson la vamos a utilizar en varios ejemplos. Los ejemplos comunes de soluciones reguladoras o de buffer tenemos, además del ácido acético y acetato, tenemos ácido cianhídrico con el cianuro de sodio, amoníaco-amonio, que pudiera ser cloruro o nitrato, los pares conjugados de los tres equilibrios del fosfórico, ácido fosfórico, fosfato diácido, fosfato monoácido, fosfato. Como los pK de estos tres equilibrios están en 2, en 7 y en 12, pues dependiendo de qué el pH que queremos lograr, con el pH que queremos trabajar, es el buffer que utilizamos. Generalmente usamos el buffer fosfato diácido, fosfato monoácido, que tiene un valor de pKa de ese equilibrio de 7.2. Otro buffer es anilina, nitrato de anilonio y ácido clorhídrico glicina, el último ejemplo. Decimos que cuando hablamos del buffer, hablamos de su capacidad para amortiguar, o hablamos de la capacidad del buffer, le llamamos la eficiencia amortiguadora. Dice, ¿qué es esa eficiencia? Es la capacidad del buffer, que es la cantidad que podemos agregar de ácido de base fuerte que puede ser neutralizada, de tal manera que no se logra un desplazamiento o el desplazamiento es mínimo con respecto al pH. El buffer generalmente se prepara a una unidad de pH de distancia con respecto al pKa del ácido. Entonces, por ejemplo, decimos el ácido acético tiene un pKa de 4.75. El buffer que preparemos de él va a estar a una distancia de 4.75 más menos 1, es decir, 3.75 y 5.75. Ese es el pH del buffer que podemos preparar. Esta es la curva de titulación del ácido acético. Y en este estamos observando una curva ascendente, la titulación de un ácido débil con la base fuerte. Es decir, hidróxido de sodio, 0.2 molar es el titulante. Lo que estamos observando en esos diferentes puntos gráficos, iniciando desde cero, es decir, antes de la adición, tenemos que el ácido acético tiene un pH de 2.9, es decir, un ácido débil, a la concentración de esa muestra problema. Conforme empezamos a adicionar hidróxido de sodio, llegamos o alcanzamos a un punto donde a determinado volumen se alcanza un pH igual al pKa. Si cuando ajustamos el pH a 4.75, decimos que hemos convertido el 50% del ácido en acetato. Es decir, y aquí lo vemos en la parte de abajo, es donde tenemos concentraciones equimoleculares del ácido y su base conjugada. Cuando nosotros tenemos esa razón en la ecuación de Henderson,
donde dice concentración de base sobre ácido. Si son iguales, entonces ese cociente sería igual a 1. La división de la base sobre el ácido nos daría 1. Y logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, el pH de ese buffer, cuando tienes la mezcla del par conjugado a la misma concentración, decimos que el pH es igual al pKa. Nosotros podemos preparar el buffer a ese pKa. Pero decimos, también podemos bajarnos un poquito a la izquierda o subirnos un poquito a la derecha con respecto a esta gráfica. Si nosotros nos vamos hacia la izquierda, que eso lo logramos en la titulación. Si estamos en una condición más ácida, es decir, antes de los 12.5, lo que tenemos ahí es mayor concentración del ácido que del acetato. Lo vemos en la parte aquí naranja. Entonces, antes de llegar a ese volumen de 12.5, tenemos más cantidad en masa o más moles de acético que de acetato. Al llegar al punto que llamamos aquí de concentraciones equimoleculares, que decimos que el pH igual al pKa, tenemos igual concentración de ambas. Rebasando los 12.5, decimos, ahora va a haber más cantidad de base que de ácido. Entonces nos movemos alrededor del pK cuando hablamos de soluciones buffer. En este caso, para la titulación, el punto negro corresponde al punto de equivalencia cuando los moles de hidróxido se igualaron a los moles del acético y todo el acético se convirtió en acetato de sodio. Es decir, se ha consumido o se ha convertido todo el ácido en su base conjugada. Entonces, la región, dice la flecha aquí, la región donde se amortigua el pH es en la cercanía o proximidad del pKa. Bueno, entonces decimos, más o menos por ahí está la región, en ese cuadro verde que acaba de aparecer. Si nosotros preparamos un buffer y en ese buffer tenemos acético y acetato y agregamos ácido, lo que vamos a hacer es, de ese par conjugado, el ácido reaccionaría con la base, con el acetato. Y por lo tanto, por ejemplo, adicionando ácido clorhídrico, el pH se iría hacia abajo. Tendríamos ahora más concentración del ácido que de la base. Por el contrario, si tenemos un buffer acético-acetato en el pH 475 y agregamos una base, lo vamos a desplazar hacia la derecha, igual que la titulación. Es decir, generaríamos más base y cada vez disminuiríamos la cantidad de ácido. Entonces, básicamente utilizamos la curva de titulación para ilustrar cuáles serían las concentraciones o en qué proporciones esperamos las concentraciones del par conjugado. Bueno, entonces, a manera de ejemplo, decimos, si yo quiero preparar una solución de acético acetato a un pH 5, muy cerca al pKa, 475, decimos, yo tengo que sustituir en la ecuación de Henderson en pKa igual a 475 y el pH del buffer 5. Es decir, esa ecuación quedaría de esta manera. 5 del buffer, 475 el pKa. Restando el 475 nos daría 0.25 y eso sería igual al logaritmo de la base sobre el ácido. Ponemos base 10 y elevamos al logaritmo a la 0.25 para cancelar logaritmo y eso nos daría que la relación base-ácido es 10 a la 0.25, lo cual es igual a 1.77. Y esto significa que la concentración de arriba es 1.77 con respecto al denominador. Tenemos más base que ácido, y lo cual es lógico, porque estamos por encima del pKa. 1.77 o 77% más base que ácido. Bueno, esa sería la idea de la ecuación de Henderson, ilustrada en la proporción base-ácido. Ahora, el ejemplo más común de los buffer es el buffer fosfato. Y lo que decía hace rato, nosotros tenemos tres equilibrios, al ser el ácido fosfórico un ácido triprótico. En el primer equilibrio decimos, el ácido fosfórico H3PO4 pasa al fosfato diácido. También le llamamos, cuando tenemos por ahí un sodio, decimos que es el fosfato monobásico. Y eso se logra a un pKa de 2.1, es decir, el pKa es bajo. Y eso implicaría que sería más fuerte que el acético. El ácido fosfórico, cuando tú le agregas hidróxido de sodio y lo llevas a ese pH 2.1, decimos, a ese pH tú tienes igual concentración de ácido fosfórico que H2PO4-1, que sería el fosfato diácido. Si sigues agregando hidróxido de sodio y lo ajustas el pH al pKa2, entonces vas a tener igual concentración de fosfato diácido, ahora de la izquierda como un ácido, y de la derecha el fosfato monoácido, que sería el HPO4 con dos negativas. Cada vez que liberamos un protón, aparece una carga negativa. Entonces, en la primera
primer equilibrio, primera reacción, liberamos el primer protón, lo vemos como hidróneo al lado derecho, porque reacciona con el agua. En el segundo equilibrio libera el segundo protón y por lo tanto ya hay dos negativas en el anión. Y decimos el fosfato monoácido en el tercer equilibrio libera el tercer protón de tal manera que en el pH 12.3 tenemos el 50% en su forma de fosfato monoácido y el otro 50% como fosfato. Si queremos convertir todo fosfato, tenemos que agregar más hidróxido de sodio para elevar el pH. Bueno, en resumen, estamos viendo en la parte de abajo que un mol de ácido fosfórico requiere 3 moles de agua o moléculas de agua para liberar los protones y dejarnos el anión fosfato. Bueno, les decía, normalmente usamos el segundo equilibrio. Usamos las especies fosfato diácido, fosfato monoácido, una negativa, dos negativas como anión. Por lo tanto, preparamos buffer muy próximos a 7. Para sistemas fisiológicos, sistemas del humano, donde manejamos sangre, por ejemplo, los sueros, pues el fosfato en esa etapa intermedia es un buen buffer. Si observamos la curva de titulación, que hace rato lo ilustrábamos con los equilibrios, decimos, aquí está el pKa1 o pK1, 2.12, luego el pK2, 7.21, el pK3, 12.32. Esos pKs corresponden al momento donde el 50% del ácido pasa al conjugado. Encima del punto azul lo tenemos. La relación H3PO4 sobre H2PO4 menos 1, decimos, es igual. Por lo tanto, si los dividimos, eso sí tiene que ser igual a 1. Tenemos 50 y 50. Lo mismo pasa al pK 721 en el segundo punto azul. Es el segundo pKa cuando se libera el segundo protón. A ese pH tenemos igual concentración del fosfato diácido con respecto al monoácido. Y así igualmente en el tercero punto que llamamos pK3, punto azul, tenemos igual concentración del monoácido que del fosfato. Bueno, aquí lo interesante es ubicar también los puntos rojos. Decimos, si nosotros queremos tener solamente fosfórico, hay que bajar mucho el pH. Si nosotros queremos tener solamente el fosfato diácido, hay que colocarnos entre los dos pKs, entre el pK1 y el pK2. Es decir, equivale a sumar 2.12, 721 y dividirlos entre 2. Y entonces en ese momento tenemos solamente fosfato diácido. Lo mismo pasaría con los otros puntos, fosfato monoácido y el fosfato. Pero más o menos estamos viendo la evolución y la transición como el ácido fosfórico al final lo tenemos como fosfato o anión fosfato. Es decir, estamos viendo ahí los equivalentes o los mililitros de hidróxido de sodio que nos hacen esa conversión. Decimos, yo quiero preparar un buffer del primer par conjugado, pues es un buffer muy ácido y esa capacidad amortiguadora la va a tener en esa región para pH cercanos a 2.2. Es decir, si agregamos un ácido o una base fuerte, el pH se va a mover ligeramente por debajo o por encima de 2.1. En la otra región útil, que es la más común, es a pH neutro. Esa es la región para amortiguar, es decir, donde el buffer lo podemos mover, más 1 o menos 1 unidades con respecto al pK. Podemos preparar buffers de 6.21 o hasta 8.2, 8.21. Y así sucesivamente si queremos un buffer muy alcalino. Bueno, por ejemplo, vamos a tratar de ubicar la ecuación de Henderson, pero ahora para el ejemplo del par conjugado de los fosfatos. Si a mí me piden preparar un buffer de fosfatos de pH 6.5, lo que tengo que pensar es en cuál de los equilibrios para ver qué pares conjugados se van a involucrar. Entonces les comenté, bueno, a partir de la ecuación de Henderson, les comenté que nos conviene el segundo equilibrio. Lo que significa que en la ecuación de Henderson, lo que es A menos o la base conjugada, que es el numerador de la ecuación donde dice el logaritmo, correspondería a la especie que tiene doble carga negativa, es HPO4 menos 2. Ese va a ser la especie básica o la base conjugada, mientras que el ácido está a la izquierda y es el H2PO4 menos 1. En función de los hidrógenos, les digo, lo mencionamos como fosfato diácido al ácido, fosfato monoácido a la base. Entonces, esas concentraciones o esas proporciones nos van a definir el pH. Vamos a hacer exactamente lo mismo que vimos con el caso del acético. Me piden pH 6.5, entonces ese es lo que vamos a sustituir en el azul. Me dicen que el pKa para ese par conjugado de 7.2 hay que sustituir el pKa del ácido 7.2. Y al final tenemos el logaritmo
Ahora aquí lo que están observando es que no represento los iones o las especies ácido y base como iones, como aniones. Los represento como un compuesto que finalmente hay que pesar y preparar, que son sólidos. Es decir, lo represento en su sal de sodio. HPO4-2. Dice, nosotros poner dos sodios que van a de alguna manera combinarse o equivale a decir que están sustituyendo a dos de los hidrógenos. A esa especie que aparece en el numerador le llamamos fosfato monoácido de sodio o también le podemos llamar fosfato dibásico de sodio porque hay dos sodios y a eso se refiere la base. Fosfato monoácido o fosfato dibásico. Y por el contrario, el de abajo, el que aparece en la fórmula en rojo, HA, es el ácido, decimos, no lo expreso con una negativa, sino en su lugar le pongo un sodio. Entonces estamos hablando del fosfato diácido de sodio o fosfato monobásico de sodio. Si nosotros despejamos, podemos saber la proporción de esas concentraciones o de esos moles. De tal manera que si 7,2 lo paso a la izquierda restando, quedaría una diferencia negativa, menos 0.7, y elevo base 10 ese número para cancelar logaritmo y me quedaría lo siguiente. La relación de concentraciones es 10 elevada a la menos 0.7. Y eso me da un valor de 0.2. ¿Qué significado tiene? Que la proporción es el de arriba 0.2 con respecto al de abajo, que es denominador 1. Es decir, estamos diciendo que la concentración de la base es una quinta parte de la del ácido, que es lo que guarda la relación 0.2/1. Entonces, eso es lo que hay que hacer, preparar en un mismo matraz concentraciones de la base donde su concentración sea la quinta parte que la concentración del ácido. Ahora habría que definir una de las dos para encontrar la otra. Pero de inicio es lo que decimos. ¿Por qué tenemos más ácido que base? ¿Por qué el denominador es más grande? Porque nuestro buffer está preparado por debajo del pKa. El pKa es 7.2 y estamos 0.7 unidades por debajo. Entonces ya no tenemos cantidades equimoleculares que las tendríamos cuando el pH es 7.2. Si nos bajamos, equivale a agregarle un poquito más de ácido o que tengamos más ácido en el par conjugado que de base. Eso es lo que nos está diciendo el cociente o el resultado 0.2/1. Entonces, de esta manera decimos, pues, si guardamos esas proporciones de concentraciones, el pH se va a ajustar a 6.5. Ahora, de manera más específica o concreta, cuando vas al laboratorio te dicen, prepara un buffer. Aquí el detalle es que siempre preparamos volúmenes. ¿Cuánto preparo de ese buffer? Si la pregunta ya más concreta fuera, prepara 250 mililitros de buffer fosfato 6.5 y te voy a dar una concentración de una de las dos especies, la concentración del ácido. Quiero que la concentración del ácido sea 0.3 molar. Entonces, un problema típico de buffer estaría planteado de esa manera. Estamos hablando del mismo problema, igual al anterior. Tenemos el mismo equilibrio, el mismo pKa, solamente que ahora me están diciendo la concentración de una de las especies del ácido de ese par. Y el otro no lo sé, pero lo voy a sacar en base a la relación que nos había dado 0.2. Entonces decimos, si yo sé que la proporción es 0.2 con respecto a 1, lo que hago es el 1 pasa a la izquierda multiplicando, la especie ácida pasa a la derecha multiplicando el 0.2. Entonces me quedaría que la concentración de la base, que es el que lleva dos sodios, va a ser igual a 0.2 por la concentración del ácido. Y la concentración del ácido es la que me están dando, que dicen que es 0.3. Pues simplemente sustituyo y eso dice que la concentración de la especie básica, el fosfato dibásico o monoácido, sería 0.06. Es decir, mientras que el ácido es 0.3, la base sería 0.06. Entonces, simplemente para comprobar esta parte de la operación, para comprobar el cálculo. Si tenemos aquí en la ecuación, ahí la tenemos arriba a la derecha, ¿qué dice? La ecuación dice el pH, ya sabemos que va a ser 6.5. ¿Cómo lo comprobamos? Sabes, el pK es 7.2. ¿Qué vamos a hacer con ese 7.2? Sumarle el logaritmo. Aquí voy a abrir un paréntesis de la relación de concentraciones base que dijimos en el cálculo que va a ser 0.06 entre la concentración del ácido que nos lo dieron como dato que es igual a 0.3. Si yo aplico la ecuación de Henderson, que es el pKa más el logaritmo de la relación de base sobre ácido, y le damos igual,
me dice que el pH es 6.5. Entonces estoy comprobando que en esas concentraciones 0.06 de base y 0.3 del ácido, mi pH es 6.5. Bueno, entonces ahí tenemos la idea de la preparación de el buffer fosfato a un pH próximo a la neutralidad. Y obviamente si yo divido 0.06 concentración de base entre 0.3 concentración de ácido, me da 0.2, que esa es la proporción que guardan según el cálculo anterior. Entonces espero que haya claridad para que ustedes jueguen con la ecuación de Henderson, que la utilicen y hagan cálculos de pH. Que ustedes supongan un volumen a determinado buffer pH tanto y que asignen una concentración de una de las dos especies. Bueno, cuando hablamos de la manera práctica de hacer las buffer, particularmente de fosfato, decimos de las 4 especies, porque en los equilibrios vamos de ácido fosfórico hasta fosfato y en total son 4 especies, decimos el ácido fosfórico está en solución. De hecho, como ácido concentrado, lo hemos mencionado, está al 85% con densidad 1.7 y en función de la pureza, en función de la densidad, decimos 1 gramo de solución ocupa un volumen de 1 mililitro, pero el 85% multiplicado 1.7 por 0.85 me dice, eso es la cantidad de fosfórico en 1 mililitro de solución. Aquí me dicen ya soluto, solución. Y por lo tanto, a partir de la molaridad hemos definido que la concentración del fosfórico concentrado es 14.7 molar. Entonces, si a mí me dicen prepara una solución de ácido fosfórico de determinada concentración, pues parto de este cálculo. Partiendo de que tengo un reactivo concentrado, desde ahí hago una dilución. Si me dicen prepáralo al punto 1, al punto 3, al punto 0.5, pues parto de la alícuota necesaria para preparar el estándar o lo que quiero hacer diluido. Entonces, recuerden esto, el ácido fosfórico está en solución. A diferencia de los otros 3 y el peso molecular también aquí es 98 gramos mol que lo vamos a usar de repente. A diferencia de las otras especies, fosfato diácido, fosfato monoácido o fosfato, estoy poniendo como ejemplo sales de sodio, sales mixtas porque son de hidrógeno y de sodio, por eso le llamo ácido y luego o dibásico. Las 3 son sólidas y ahí están los pesos moleculares. Si a mí me dicen prepara una solución de determinada especie, pues tengo que determinar los gramos que hay que agregar al recipiente, al matraz. Entonces tengo que considerar los pesos moleculares y obviamente basarme en la ecuación de la molaridad para poder despejar los gramos. Entonces vamos a usar esta diapositiva como referencia si tenemos que preparar un buffer o calcular o determinar cómo se prepara determinadas soluciones para obtener un buffer de pH ácido, de pH neutro, de pH alcalino. Bueno, en el caso específico del ejemplo anterior, en el cálculo decían, debes de tener para los 250 mililitros una concentración 0.3 molar del diácido y calculamos en función de la relación que era 0.2, dice debes de tener 0.06 molar de la base del fosfato monoácido. Y entonces, la pregunta ahí, los dos son sólidos. La pregunta es, ¿cuántos gramos tienes que agregar del diácido y cuántos gramos tienes que agregar del monoácido, o sea, del ácido de la base, para que las concentraciones dentro de ese matraz sean 0.06 molar para uno y 0.3 molar para el otro? Entonces, parto de la fórmula de molaridad, entendiendo que el peso molecular del ácido es 120 y de la base es 142 gramos mol. Entonces, para eso voy a sacar la calculadora y comprobar el cálculo. Decimos, para el primer caso, tendremos el del H2, que sería el ácido, que es el 0.3 molar. Decimos, gramos va a ser igual a molaridad 0.3 multiplicado por peso molecular, es el que tiene 2 hidrógenos, 120 gramos mol, y eso multiplicado por el volumen en litros, que aunque estoy cubriendo el recipiente, es un matraz de 250 mililitros o 0.25 litros. Entonces, al multiplicar esto me da 9 gramos de el fosfato diácido. ¿Cuántos gramos para el fosfato monoácido o la base en este caso? Sería la concentración molar, que sería 0.06 de la base por peso molecular. Abajo dice 142 gramos mol. Y eso multiplicado por el volumen del recipiente o el volumen a preparar, que son 0.25 litros. Y eso me da 2.13 gramos.
Entonces lo que tenemos aquí es esos resultados. Si adicionamos 9 gramos en el matraz del ácido y si adicionamos 2.13 gramos de la base, agitamos, disolvemos y aforamos hasta 250, entonces ahí hemos preparado un buffer fosfato de pH 6.5. 250 mililitros de buffer fosfato 6.5. Este es el ejemplo del cálculo más sencillo con respecto a las soluciones buffer. Cuando nosotros decimos qué capacidad tiene un buffer de amortiguar, entonces en esta diapositiva vamos a ilustrar eso, vamos a hacer una comparación de qué capacidad tendrían dos soluciones. Decimos una que es 0.02 molar y otra que es 0.2 molar del buffer acético acetato. Vamos a volver otra vez a acético acetato y vamos a tratar de entender a qué le llaman 0.02 y 0.2 molar. Bueno, entonces basamos en la misma ecuación de Henderson. Decimos, si yo quiero preparar un buffer, lo más fácil es que sea igual al pKa, si mi buffer sea 475, entonces asumo que las concentraciones del ácido y la base conjugada son iguales, que la A- o la base igual a la concentración de HA o de ácido, por lo tanto, estamos diciendo que van a ser iguales siempre y cuando el pH sea igual al pKa. Es decir, que nuestro buffer sea de 4.75. Porque en la ecuación de Henderson, si A y HA son iguales, les decía hace rato, la división da 1, el cociente da 1 y el logaritmo de 1, 0. Entonces vamos a asumir que son iguales. Y entonces tenemos dos condiciones. Ambas son dos soluciones separadas, pero son 100 mililitros de cada una. 100 mililitros de buffer acético acetato, donde tenemos que representar por cuestiones de ecuación, primero la base, después el ácido, que la concentración de base es 0.01 y la del ácido también. En la solución B, también 100 mililitros, tenemos 0.1, es decir, 10 veces más concentrado el acetato y 0.1 de ácido, 10 veces más concentrado el ácido. Como tenemos 50 y 50 y partimos, por ejemplo, que todo era originalmente ácido y que digamos un punto en que se pusieron 50 y 50, decimos que en estas condiciones, si tú sumas las concentraciones, eso te da la concentración del buffer. Por ejemplo, 0.01 de base con 0.01 del ácido te da 0.02. A ese le estamos llamando buffer o solución buffer 0.02 molar, pero es la del par, sumando ambos. O el de abajo está más concentrado porque usaste 0.1 concentración molar de ambos, sumados me da un buffer 0.2 molar. La pregunta es, ¿cuál de las dos soluciones tienen mayor capacidad de amortiguar pH? Entonces, para este ejemplo, lo que vamos a ilustrar es que a ambas soluciones le vamos a agregar un volumen determinado de ácido o de base. Y una vez que agregamos ese ácido o base fuerte es, ¿qué le pasa al buffer? ¿Cómo se comporta el pH? Entonces, de inicio, hay que preparar estos buffers con el mismo volumen, pero con diferentes concentraciones. Decimos que el primero está más diluido con respecto al acético acetato, 10 veces más diluido, pero son concentraciones iguales, o sea que el pH también va a ser 4.75. Bueno, entonces, para esto, vamos a suponer que a los 100 mililitros tengo dos recipientes con 100 mililitros, cada uno de los buffers. A ambas le vamos a agregar 9 mililitros de ácido clorhídrico 0.1 molar. Sabemos que el ácido clorhídrico es fuerte. Bueno, le vamos a agregar 9 mililitros a un matraz y 9 mililitros al otro. Entonces, ¿cuántos moles vas a agregar de ácido clorhídrico? Multiplicando el volumen en litro, 0.009 litros por concentración molar, me da los moles. Por eso decimos N igual y un número muy pequeño, 9 por 10 a la menos 4. Pero es el resultado de multiplicar molaridad por litros de ácido clorhídrico. Entonces, esos moles de ácido clorhídrico, dice, como agregaste un ácido, lo que va a pasar es que va a reaccionar con una de las dos especies del par. ¿Con cuál? Pues con la base, con el contrario. La base es la que va a neutralizar al ácido. Entonces, vamos a reaccionar al clorhídrico con el acetato. ¿Qué va a pasar cuando hagamos reaccionar el clorhídrico con el acetato? Pues entonces vamos a protonarlo y vamos a generar más acético. Pero debe haber suficientes moles de acetato como para amortiguar el pH. Después de los moles, 9 por 10 a la menos 4, dice, el ácido reacciona con la base del buffer, con el acetato, y si con el buffer A, pues le pusimos A y B a los buffers, tenemos que los moles son 0.01 por 0.1. ¿A qué se refiere esos moles 0.01? 0.01 es la molaridad del buffer, del
acetato, 0.01 molar, y 0.1 son los 100 mililitros. Estamos multiplicando molaridad por litros y me dice, tienes 0.001 moles del acetato. Mientras que en el buffer B, si multiplicas la concentración molar 0.1 del acetato por 0.1, que son los 100 mililitros, ahí tienes 0.01 moles, tienes más moles. Entonces tienes más moles, obviamente, donde la concentración es más alta. Pues para ver más o menos la idea de lo que ocurre, vamos a ilustrarlo aquí. Tenemos 100 mililitros de la solución A, que era el buffer más diluido, con 9 mililitros del ácido clorhídrico 0.1 molar. Luego decimos, ¿con cuál de las dos especies va a reaccionar? Con la base. Entonces ponemos la reacción de tal manera que ponemos el ácido clorhídrico con la base y lo que va a hacer es que vamos a formar más ácido. Ya teníamos 0.01 molar según lo que vemos ahí a la derecha, pero vamos a incrementar los moles del ácido acético. Entonces aquí hacemos la tabla IRF donde dice, vas a hacer reaccionar 9 por 10 a la menos 4 moles de clorhídrico con 0.001 moles de acetato. Originalmente también tienes acético, por eso lo ponemos a los dos. Y a la hora de ver el limitante es el clorhídrico. Es decir, va a reaccionar él y es la cantidad en moles que se van a producir de las otras especies. Haciendo la sumatoria, decimos el clorhídrico se consume, el acetato que tenías parcialmente se va a consumir y te va a quedar un poco menos. Te va a quedar 1 por 10 a la menos 4. Entonces se consumió prácticamente todo. ¿Qué va a pasar con el acético? Tenías 0.001, se está formando 9 por 10 a la menos 4 y lo que te da es 0.0019. Entonces antes de empezar esta mezcla del buffer con un ácido fuerte, tenías igual concentraciones de los dos o iguales moles, 0.001 y 0.001. Pero bajo la reacción ahora tienes mucho más acético que acetato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos una vez que ya reaccionó el ácido clorhídrico? Tomar esos moles y ya los podemos relacionar porque están en el mismo volumen y podemos calcular el pH. Y entonces si los relacionamos, le sacamos logaritmo y le sumamos el pKa, según la ecuación de Henderson, me dice el pH es 3.47. Originalmente era 4.75. Teníamos un pH igual al pKa, pero vimos que descendió bastante. Hay un descenso marcado en el pH. Ahora, ¿qué pasa si usamos el otro buffer? Ahora tenemos la solución B, cuyas concentraciones son iguales, pero 10 veces más concentrada. En lugar de 0.01, ahora es 0.1. También inicialmente 4.75. Y decimos, tenemos la misma cantidad de moles de ácido, pero del par conjugado tenemos más. No tenemos 0.001, ahora que tenemos 0.01. Va a reaccionar nuevamente el ácido clorhídrico reactivo limitante y a la hora de hacer la resta, pues va a quedar cantidad suficiente todavía de acetato. Era 0.01 y nos queda 0.0091. Es decir, solamente el 9% de ese acetato se consumió. Nos queda suficiente todavía. Teníamos 0.01 y se forma un poquito de acético, pues tenemos un poco más de el ácido que de la base. Si sustituimos esos valores en la ecuación, llegamos a ver que el pH de la mezcla es de 4.67. Es decir, como agregamos un ácido, el pH desciende. Pero que como tenemos una buena capacidad de buffer o capacidad amortiguadora, entonces el pH no desciende tanto. Prácticamente lo compensa y se mantiene prácticamente donde mismo. Ese es el sentido del buffer, de poder amortiguar el pH y tenerlo a concentraciones suficientes o lo suficientemente altas que pueda amortiguar muy bien el pH. Bueno, les solicito aquí que revisen los cálculos y que confirmen que los pHs coinciden con los resultados que se están mostrando. Bueno, entonces, cambiando un poquito el giro, decimos, tenemos que mantener el pH en estos fluidos para que la actividad biológica de las enzimas, las hormonas, todo lo que ocurre en las células se mantenga. Entonces es parte de los procesos del metabolismo que se lleven a cabo en un sistema donde el pH se mantenga en la neutralidad. Dice, la manera en que podemos regular el pH dentro de esos límites es debido a tampones o soluciones amortiguadoras o buffer fisiológicos. Y también decimos que el pH en nuestro cuerpo se regula bajo el proceso de eliminación de ácidos. Es decir, cuando nosotros decimos tenemos un órgano que se dedica a la filtración, como lo es el riñón, y nosotros podemos desechar ciertos compuestos e inclusive podemos inhalar
y exhalar el CO2 del proceso metabólico, todo ese proceso respiratorio y renal nos ayuda también a regular el pH. Bueno, estos son los ejemplos de tampones fisiológicos. Tenemos el tampón de hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno a nuestras células rojas, lleva el oxígeno a las células, inclusive transporta el CO2 de regreso a los pulmones. Tenemos el tampón de carbónico bicarbonato y por último el tampón que hace rato ilustrábamos de fosfato diácido, fosfato monoácido, es decir, alrededor de pHs neutros. De los tres, el más común o el principal tiene que ver con el carbónico bicarbonato. Y más o menos nos dan la idea de las concentraciones requeridas para lograr un pH ideal en nuestro cuerpo. Bueno, además, adicionalmente, en cierto tipo de pruebas, análisis o determinaciones, tenemos el buffer tris. Está compuesto de, en bioquímica sobre todo, del trishidroximetilaminometano, que es una molécula que estamos viendo ahí con grupos OH, igualmente con el grupo amino. Bueno, luego tenemos otro que tiene que ver con un aminoácido. Y este aminoácido es la glicina. Y estamos viendo una curva de titulación con un salto. Y nos están circulando, en este caso ahí tenemos a la glicina. La glicina es este aminoácido H3NCH2COH. Bueno, un aminoácido es una especie orgánica que posee simultáneamente carboxilo y un amino que puede protonarse. Es algo similar al ion amonio. Y entonces decimos que este es doblemente ácido. Tiene el H del carboxilo, hidrógeno ácido, y tiene un hidrógeno más débil que es el protón del amonio que está cargado, en este caso amino protonado. Por eso vemos por ahí en la gráfica dos pKs, un pK1 2.3, un pK2 9.6. Cuando libera el primer protón lo hace el ácido, el pK es 2.3. Cuando se libera el segundo protón, lo hace el amino protonado a 9.6 de pH. Entonces todo lo que estamos observando es que la glicina es una especie donde vamos a observar cargas. Cuando el hidrógeno del carboxilo se libera, se forma el carboxilato y es una carga negativa. Cuando el amino protonado pierde el hidrógeno, también pierde la carga. Entonces estamos viendo que la glicina a veces va a estar como catión, como anión, o el del centro, que es un suiterión, que significa que tiene las dos cargas simultáneas, la positiva y la negativa. Bueno, la glicina es otra sustancia importante en la preparación de buffer. La glicina, pues la buscamos, por ejemplo, es una manera fácil de buscar preparación de buffer. Vamos al Google y vemos cómo preparamos tal buffer y ahí nos va a aparecer, si ponemos buffer fosfato de pH neutro, nos va a decir qué es lo que tendríamos que hacer. Pues aquí hice la búsqueda para que se dieran cuenta que podemos seguir indicaciones, ¿no? Pero debemos de entender que si hay una reacción ahí, ¿de qué trata la reacción? En este caso, dándole continuidad a la preparación de buffer de glicina ácido clorhídrico, pues ahí está una marcha para su preparación de una concentración 0.1 a un pH muy ácido. Bueno, sigo explicando. En el caso de la glicina, ese aminoácido, decimos, si nosotros estamos hablando de 2 pKs y estamos hablando del pK más ácido, 2.34, decimos, por debajo de ese pH, vamos a tener preferentemente la especie de la izquierda. La especie de la izquierda que le llamamos 1, puse números en azul romanos. Dice, si nosotros estamos en el pH igual al pKa, vamos a tener 50 y 50 de la especie 1 y 2. Si ustedes se fijan, la especie 1 tiene carga positiva, por lo tanto sería un catión. El amino con carga positiva, la especie 1 sería un catión. Cuando pasamos a la especie 2, ya tenemos dos cargas. La negativa del carboxilato, CO menos, y la positiva del amino protonado. Es decir, es una molécula neutra. Posee las dos cargas, es un suiterión, pero se neutralizan y en total es neutra. Y a la derecha tenemos una especie aniónica. Cuando libera el segundo protón, pierde esa carga positiva y tenemos solamente la negativa, es decir, un anión. Entonces, ese es lo especial de la glicina, de ese aminoácido, de los aminoácidos en general que tienden a ionizar los dos grupos. Y entonces, si nosotros queremos preparar un buffer ácido como de pH 3, pues tenemos que tener la especie 1 y la especie 2. Es decir, la glicina y la glicina en la especie 2 que perdió el primer hidrógeno. Bueno, de eso se trata la idea de los buffers. Si yo quiero preparar un buffer de glicina que sea un pH muy alto, tendría que tener la especie 2 y la especie 3.
Bueno, sigo ilustrando lo mismo. Si yo quiero irme del 2 al 3, pues agrego hidróxido de sodio, me voy a la derecha. Si quiero irme del 2 al 1, o sea, a la izquierda, pues agrego ácido clorhídrico. Si partimos de la glicina como su iteriono, es decir, de la especie que está número 2 en el centro. Bueno, eso es lo que tendríamos que hacer si tenemos pH neutro y quiero producir la glicina con carga positiva, pues acidificamos la solución. Por eso en la preparación, si lo revisamos con detalle, se dice que a la glicina hay que agregarle ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para bajarle el pH. Bueno, y más o menos nos da el balance de cómo prepararlo, las cuestiones de las moles, de las partes moles reaccionantes, etcétera. Esta diapositiva la ilustraba anteriormente y comentaba que si queremos preparar una solución de acético acetato a pH 5, pues tenemos que guardar una relación de base ácido de 1.77. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo preparamos? Si vamos al laboratorio, ¿cómo lo hacemos? Decimos, podemos prepararlo de muchas maneras, inclusive hasta 3 formas diferentes de prepararlo. Para esto necesitamos saber cuánto. Vamos a preparar 1 litro. Y luego lo otro es que el buffer, la suma de las concentraciones de ambos va a ser 1 molar. O equivale a que cada una de ellas sea 0.5 molar. 0.5 de uno y 0.5 del otro me da una concentración molar del buffer de 1 molar. Y lo quiero preparar a pH 5. Entonces decimos, si fuera pH 4.75, serían 0.5 y 0.5. Pero como estamos por encima de 4.75, pues va a haber un más base que ácido. Pero la suma de ambas tiene que ser 1 molar. Bueno, es lo que vamos a demostrar. A la nota que comenta ahí dice, para preparar 1 litro de la solución de buffer de concentración 1 molar, que es 1 mol por litro, como ahí tenemos 1 litro, equivale a tener 1 mol total. 1 mol es la suma de ambas especies. Entre los moles de base y los moles de ácido, los moles de A menos su anión y los moles del ácido, la suma tiene que ser 1 mol. A eso se refiere el 1 molar. Bueno, basándonos en la ecuación de Henderson, decimos, el pH 5 lo sustituimos, el pK es 4.75 y ahora tenemos que sacar la relación. Hace rato la sacábamos y decíamos que eso nos da alrededor de 1.77. Aquí el cálculo está redondeado a 1.78. Ya despejado dice, 1.78 hay que multiplicarla por la concentración del ácido y eso me da la de la base. Es decir, vamos a tener más base que de ácido. Y ese excedente de la unidad dice 78% más. 78% más de base que de ácido. Bueno, tenemos que partir de esos datos, pero no sabemos cuánto ponemos de uno y cuánto ponemos del otro. Sabemos que la suma de los moles me da 1 o que la suma de las molaridades me da 1 molar, que el pH del buffer es 5 y que quiero preparar 1 litro. Entonces, ¿cómo planteamos de tal manera que resuelva este problema? Pues en la práctica podemos optar por lo siguiente. Yo puedo hacer uso de las matemáticas en ecuaciones simples por simultáneas o por sustitución y diría, yo sé que hay una ecuación que relaciona concentración de ácido, le voy a llamar X, concentración base le voy a llamar Y, que dice 1.78 por la concentración del ácido, o sea, por X, va a ser igual a Y. También tengo otra ecuación que dice, la suma de ambas va a ser 1. Por lo tanto, la segunda ecuación es 1 menos la concentración del ácido me da la de la base. O 1 menos X es igual a Y. Entonces, estoy jugando con dos ecuaciones que las podemos relacionar y de tal manera que al cancelarlas, me queda que X me va a dar un número, es 0.36. Y si X es el ácido, 0.36 moles, o 0.36 molar, para que la concentración del buffer sea 1, pues la de la otra especie tiene que ser 0.64. Entonces la base del cálculo sería eso. Si uno es 0.36 molar, el otro va a ser 0.64 molar. Y es lógico que de la base, repito, sea más, porque el pH del buffer está por encima del pK. A eso le llamamos simultáneas. Igualmente podemos hacer una sustitución de una ecuación o una variable en la otra y me va a dar el mismo resultado. Encuentro que la base es 0.64 mientras que el ácido es 0.36. Igual podemos hacerlo gráfico. Graficamos las ecuaciones y encontramos el punto de cruce, sería la solución, y ahí vamos a encontrar las concentraciones de ambas. Esas serían las 3 formas de calcular. Pero ahora lo interesante es cómo las preparamos. Pues lo decíamos, hay 3 formas de prepararlos. Bueno, las calculamos de esa manera, pero también hay formas de prepararlos. Entonces, ¿cómo? Tenemos los moles del ácido, los moles de la base,
Y como están en 1 litro, esa es la molaridad. Esos moles sobre 1 litro es la molaridad. Tenemos que preparar en ese litro una solución de ácido acético, 0.36 molar, y una concentración del acetato, 0.64 molar. Entonces, partiendo del ácido acético concentrado de 17.4 molar y que el acetato de sodio es un sólido, para el primer caso el acético tendría que hacer una dilución. Encontrar la alícuota cuya concentración final, donde el volumen final es 1 litro, sea de 0.36 partiendo de 17.4. Y para el caso de el acetato de sodio, de espejo gramos, yo sé que la molaridad es 0.64, el peso molecular habría que calcularlo por el litro y eso me daría los gramos. Entonces aquí tenemos eso. Encontrando que la alícuota para el ácido acético sería 20.7, hago la multiplicación de volumen en mililitros por concentración entre concentración molar 17.4, me dice que tengo que tomar del ácido acético concentrado 20.7 mililitros y llevarlos al matraz. Pero en el caso del acetato, para la concentración 0.64 molar, 88 gramos mol de peso molecular por 1 litro, me da 52.5 del sólido. 52.5 gramos que tengo que agregarlos al matraz. O sea, mezclo un volumen del ácido acético, agrego una cantidad en sólido, los diluyo en agua y aforo CBP, dice, con lo que baste para completar los 1000 mililitros o el litro. Es hasta que la base del menisco del agua coincida con la línea de aforo. Esa sería una manera de prepararlo, sería una manera muy práctica. Agregar la cantidad de soluto de tal manera que las concentraciones de estas especies sea 0.36 para el ácido y 0.64 para la base. Me refiero a las molaridades. Una segunda forma de prepararlos es preparando por separado medio litro de uno y medio litro del otro y mezclándolos. Ahora, a la hora de mezclarlos, pues se va a diluir tanto el ácido como la base. Por lo tanto, tendríamos que prepararlos al doble de la concentración. Si yo quiero 0.36 molar del ácido, cuando lo preparo por separado, tengo que prepararlo al doble. No a 0.36, sino a 0.72. Y luego en el caso de la base acetato de sodio, que era 0.64, tendría que prepararlo al 1.28 molar. Cuando esas dos soluciones las mezclo para formar 1 litro, pues entonces las dos quedarían diluidas a la mitad. Y haríamos lo mismo a partir del reactivo concentrado y a partir del sólido, tendría que decir, a ver, ¿cuánto necesito para preparar 0.72 molar, 500 mililitros? Pues como voy a preparar menos, pero la concentración es el doble, el volumen es la mitad y la concentración es el doble, pues se mantiene constante, es el mismo volumen de ácido. Eso llevado a un matraz de 500. Con respecto al acetato de sodio pasa lo mismo, voy a usar el doble de concentración, pero la mitad del volumen, usaría los mismos gramos en otro matraz de 500. Después combinaríamos esos dos volúmenes para obtener 1 litro del buffer de pH 5 de las concentraciones que decíamos del buffer 1 molar. Pues básicamente la lógica sería lo mismo, solamente que es otra manera de preparar, preparando las soluciones por separado y luego mezclándolas. La tercera forma de prepararlo es a partir del ácido. Dice, si tú pones solamente ácido y le vas agregando hidróxido de sodio hasta convertirlo en acetato de sodio de la proporción 0.68, 0.64, 0.36. Pero para que entiendan eso es lo siguiente. Esto es lo que yo necesito en la proporción de concentraciones. Pero dices, si tú tienes ácido acético y no tienes acetato de sodio para hacer la mezcla de preparar las dos, ácido y base, ¿sí? Los pones directamente los dos solutos, se puedes empezar solamente con el ácido. Pero lo que puedes hacer es hacer la reacción con el hidróxido, es decir, neutralizar al ácido acético. ¿Qué estás haciendo? Lo estás convirtiendo en acetato y es el par conjugado. Entonces decimos, si yo parto de un mol de acético, estos serían moles, y agrego 0.64 moles del hidróxido, entonces lo que va a pasar es que 0.64 hay que restarlos como limitante, me van a aparecer 0.64 del acetato, que es lo que necesito, y en la resta de lo que reaccionó del acético, 1 menos 0.64 me quedan 0.36. Entonces lo que tendría que hacer, pues básicamente es poner un mol de acético calculado desde el concentrado, serían 57.47 mililitros, eso sería un mol, los agregarías ahí y agregarías hidróxido de sodio como si fuera una titulación
Bueno, aquí se sugiere que pongas el ácido, que luego pongas un poco de agua, pero agregarías hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, decimos, es sólido. Lo puedes preparar a muy altas concentraciones, ¿no? A la concentración que tú quieras, pero vas a agregar hidróxido de sodio y vamos a decir, ¿cuándo termina? Termina cuando el pH se ajusta a 5. Estás agregando hidróxido de sodio, de un hidróxido de sodio demasiado concentrado, porque aquí hay que agregar volúmenes, no podemos agregar sólidos, nos pasaríamos de la concentración. Cuando el pH lo estás ajustando al estar titulando con una base, el pH lo llevas hacia arriba y vas a empezar de un pH ácido y lo vas a llevar a 3.5, a 4, a 4.5 y cuando te aproximes al 5, ahí prácticamente termina la adición del hidróxido de sodio. ¿Qué significa? Que esa adición de hidróxido de sodio cuando el pH se ajusta a 5 fue de 0.64 moles. Entonces, no tienes que calcularlo, más bien una especie de titulación. Pero aquí la pregunta es, ¿cuánto agregarías de esa solución 25 molar? O sea, ¿qué volumen en mililitros equivalen a esos 0.64 moles? Sería la pregunta que queda abierta. Espero que haya sido clara la explicación. Véanlo con calma. Traten de revisar otros sitios para entender un poco más sobre la capacidad de buffer amortiguadora, sobre la preparación de las soluciones y el principio general del buffer. ¿Para qué es el buffer? ¿Dónde es común los buffers? Bueno, con eso terminamos la sesión. Nos vemos en el próximo video.